الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, la paz sea con todos nosotros. Mi nombre es Yanna López, vengo de la comunidad Ahmadía de México. Hoy estamos aquí en la mezquita Baitul Awal de Guatemala y voy a hacerle una entrevista a la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Comunidad Ahmadía de Guatemala, Marta María de Paz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Yana, bienvenida a Guatemala. Gracias. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo conociste el Islam? Sí, yo conocí el Islam hace aproximadamente 14 años. Tengo 13 años de ser musulmana y tengo 9 años de pertenecer a la comunidad Ahmadía. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que más te atrajo hacia el Islam? Lo que principalmente me atrajo del Islam fue su concepto de la unicidad de Dios. Fue algo lo que me llamó la atención inmediatamente. Y pues después me encantó el sentido lógico de la religión, que era algo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y que no tenía en la fe que actualmente practicaba en ese entonces. ¿Eres la única en tu familia siendo musulmana? Sí, soy la única musulmana en mi familia. ¿Y has encontrado alguna dificultad para llevar tu religión? Sí, claro que sí encontré dificultad, sobre todo con mi familia, ya que yo soy la más pequeña de la casa y mis papás son un poco sobreprotectores. Sí. Y si a eso le sumamos el desconocimiento que existe acerca del Islam en nuestra sociedad, sí fue un poco difícil. Pero gracias a Dios y con la ayuda y el soporte de él, pues con los años ya les ha ido cambiando la perspectiva de lo que es la religión, pues a través de la práctica. Sí. Y ya ellos ya pueden dar por lo menos enseñanzas pequeñas y básicas de lo que es la religión en el sentido correcto. Sí, y respecto a las prácticas del Islam, ¿te fue fácil adaptarlas a tu vida y a tu ritmo cotidiano? Claro que sí, al principio cuesta porque no tenía yo la costumbre, por ejemplo, de hacer las 5 oraciones en el día, de ayunar de la forma en que se ayuna durante Ramadán. Son cosas que uno adapta a su vida, ¿verdad? Porque realmente si uno espera agradar a Dios, pues tiene que hacer cambios en su vida, adaptar la religión a nuestro modo de vivir. Sí. Y pues poco a poco y con la ayuda de Dios pues fui haciendo esos cambios y cuesta un poquito. Sí, y uno de los cambios más grandes para la mujer es usar el velo. ¿Lo usaste desde un principio, desde que te convertiste al Islam? Lo empecé a usar cuando tenía una semana de haber aceptado el Islam. Sí, también fue un cambio como un poco radical, sobre todo porque estaba estudiando, trabajando. Sí. Pero sí fue un cambio que hice con mucha alegría y desde el primer día que yo me puse el velo, que decidí usarlo por agradar a Dios y porque realmente lo entendía, lo entiendo de corazón, sí ha sido un cambio muy positivo y desde ese momento pues ya. ¿Y tu familia cómo reaccionó? Muy mal. Sí, muy mal porque decían que el Islam me estaba radicalizando, que definitivamente yo estaba dejando de ser la persona que era. Pues era obvio que así iba a ser, ¿verdad? Porque estaba adaptando el Islam como un modo de vida. Sí, los típicos prejuicios, ¿no? ¿Tú crees que el Islam en algún momento te ha limitado tu libertad? No. ¿O te ha oprimido? No, contrario a la creencia que tienen muchas personas de que el Islam es radical, que oprime a la mujer y que llega a ser hasta un tanto machista, yo pienso que también uno, al entender la religión y al entender el mensaje verdadero del Islam, realmente entiende cuál es la naturaleza o cuál es la función para la que Dios nos ha creado. Sí. ¿Verdad? Entonces, el aceptar la religión no solo conlleva aceptar la unicidad, aceptar los pilares, sino que es algo
mucho más profundo, es algo más de fondo que de forma, ¿verdad? Y parte de ese cambio es aceptar la condición nuestra de mujer y aceptar la naturaleza que Dios nos dio, que nos hizo capaz para muchas cosas. Sin embargo, hay para muchas cosas que no nos hizo capaces o que es más fácil desarrollar para el hombre, ¿verdad? Y que en el Islam pues todos nuestros actos están conforme al temor de Allah también y al temor de que le tengamos a Dios y a lo que Él nos ha ordenado. Exacto, así es. Tiempo después de hacerte musulmana, te acercaste a la comunidad Ahmadía, ¿no? ¿La conociste? ¿Cómo fue ese cambio? Pues curiosamente, los primeros libros que yo tuve en mi mano de Islam fueron de la comunidad de Ahmadía. Pero yo no conocía la comunidad Ahmadía. Yo conocí el Islam a través de una persona que era suní. Entonces, pues yo asistía a la mezquita suní y de hecho hice mi shahada en una mezquita suní, pero la información de Islam que yo tuve de primera mano, el primer Corán que yo leí fue de una traducción de la comunidad Ahmadía. Y pues ya con el pasar del tiempo, pues yo fui viendo dentro de la misma práctica suní que habían cosas que iban contrarias con el Sagrado Corán, con la enseñanza del Sagrado Corán. Entonces fue en ese tiempo donde yo empecé a preguntar también por qué se hacía y tampoco obtenía una respuesta como muy lógica. Y también pasó por mi cabeza, no es posible, o sea, ¿será que es lo mismo que con el cristianismo, verdad? Que no existe una explicación lógica, pero era cuestión de interpretación, de realmente la persona que me estaba enseñando no tenía el conocimiento que debería de tener acerca de las enseñanzas del Sagrado Corán. Y pues luego ya conocí lo que es la enseñanza de la comunidad Ahmadía y sí fue mucho más satisfactoria y acepté la comunidad, alhamdulillah. ¿Y has tenido desde que te hiciste musulmana alguna experiencia espiritual, personal en tu vida? ¿Algún cambio, algún sueño que te haya impresionado? ¿Alguna experiencia espiritual? Bueno, en lo que es un sueño, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un sueño que fue algo que sí me impactó mucho porque yo no creía en ese tipo de cosas y yo no tenía mucho tiempo de ser musulmana, tenía tal vez como 2 años de ser musulmana, no pertenecía a la comunidad todavía. Pero sí me pasó algo muy, muy fuerte y que me marcó mucho, ¿verdad? Y yo siempre en la enseñanza del Islam, pues siempre se habla de las señales que Dios te da, que hay que ser paciente, que hay que ser perseverante en la oración. Y pues yo sí, durante un Ramadán, yo sí pedí mucho a Allah Subhanahu wa Ta'ala porque me concediera algo. Durante Ramadán, yo tuve un sueño y que yo estaba haciendo mi oración, ¿verdad? Y yo escuché en mi oración que alguien me susurraba en mi oído y me decía que iba a pasar algo. Y pues bueno, yo lo dejé pasar. Yo dije, ¿será? Y a los pocos días sí, pasó este acontecimiento tal y cual se me había indicado en el sueño que iba a pasar. Y eso fue para mí sí como que bien impactante porque yo jamás había tenido, digamos, ese tipo de revelación, ¿verdad? Nunca lo había tenido y sí fue para mí muy, muy impactante y lo recuerdo tal y cual como pasó. Y otra cosa muy bonita que me pasó también hace 2 años, que yo desde los 13 años sufría de una sinusitis muy fuerte, ¿verdad? Que llegó a hacerse, lo llegué a hacer muy... ¿Cómo te crónica. Digo? Sí, se hizo muy vieja la enfermedad, ¿verdad? No la traté a tiempo y cuando la traté pues ya llevé muchos tratamientos que en realidad no me sirvieron para nada. Entonces sí tuve una crisis muy fuerte con esta enfermedad, con la sinusitis, porque ya ves que es una alergia prácticamente, ¿verdad? Es una infección
y Sí. es muy feo y realmente sí me llegó a afectar a mí en mi vida, en las cosas que Claro. hacía, porque yo sí me sentía una persona enferma. Yo decía, ¿cómo es posible que esto me esté Sí, pasando? te afectaba a todos los niveles, físico, Exacto. psicológico, emocional. Exacto, entonces sí fue haciendo una plegaria cuando tuve una de estas crisis y sí hice una plegaria por un tiempo muy largo, ¿verdad? Esto fue durante un Yalsa Salana y pues yo le pedí a Dios que de verdad que me quitara eso, ¿verdad? Que si yo tenía que vivir con eso, pues que yo lo iba a aceptar. Pero si podía alejarme de eso o podía sanarme, pues que lo hiciera, porque yo ya no podía vivir con eso. Y el paso a curarme de eso era una operación muy fea, ¿verdad? A la cual yo no quería someterme. Y pues terminando la plegaria, empecé a respirar de forma normal. Yo tenía como un año y medio más o menos de no poder respirar de forma normal, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí. Solo con una fosa o con Sí, dificultad. con mucha dificultad. Y pues fue así Un milagro. impactante. Sí, fue un milagro. Para mí de fue muy Dios. impactante que terminando mi plegaria, pues empecé a respirar de forma normal y empecé a llorar. Y la persona que estaba conmigo me decía, ¿pero por qué lloras? Y yo no podía explicarle por qué estaba llorando, ¿verdad? Hasta como hora y media después que ya me había pasado la impresión, pues entonces yo le expliqué todo lo que había pasado y Wow. me decía, o sea, nunca había yo visto Sí. algo así. Yo le decía, no, yo tampoco. Subhanallah. Sí, subhanallah. Como la sí. conexión que tenemos con Dios, ¿no? En el Islam, pues es sin intermediarios, es directa. Exacto. Uno mismo le pide a Dios. Y los favores que pues Alá le concede a uno Sí. son inmensos definitivamente. Ujú. Y pues yo me Cuando siento uno muy se feliz. somete a Dios, pues Él también nos da. Claro, y Grandes regalos. desde hace 2 años para acá no he tenido complicaciones en lo que es ese tipo de enfermedad. En verdad sí me he enfermado porque de plano, ¿verdad? Pero Alhamdulillah. no volví a recaer, digamos, Sí. con lo mismo. Y bueno, cambiando un poco de tema, en la sociedad actual que el Islam está tan atacado, ¿cómo te sientes tú como mujer tener que defender tu Islam, tu religión, pues en esta sociedad, ¿no? Sí es, bueno, pues gracias a Dios en la sociedad en la que yo vivo no es, digamos, no existe una discriminación como existe actualmente en otros países. Entonces el portar el hijab es un distintivo realmente y a mí me encanta que la gente se me acerque y me pregunte porque si estoy por ejemplo, en el banco, en el mercado, si voy a comprar algo, la gente se me acerca y me pregunta. Sí. Entonces, o a veces yo veo como que quieren preguntarme algo y no se atreven, ¿verdad? Yo le digo, quieren preguntar, pregúntenme, ¿verdad? Claro, les da curiosidad. Exacto, porque existen mucha mala información y existen muchos ataques hacia el Islam. Sí me he topado también con personas fanáticas, sobre todo pues personas cristianas, ¿verdad? Que se basan en una enseñanza errónea de la Biblia, en la interpretación de alguien, porque a veces ni siquiera leen su propio libro sagrado. Y sí es a veces un poco difícil, pero yo cada vez que me preguntan algo como que difícil, digo, bueno, Alá, ayúdame, porque sí, a veces sí es un poco ofensivo y el no responder de la misma forma sí es difícil, pero la enseñanza islámica nos enseña otra cosa, ¿verdad? Claro. Que hay que contenerse y pedir la ayuda de Alá para tratar de responder de la forma más adecuada. Sí, sí, también como comunidad Ahmadi, pues ¿cuál es la respuesta, ¿no? Ante esta situación de, sobre todo, ignorancia de la población y también manipulación de los medios, que pintan un Islam violento, etcétera, ¿no? Entonces, extremista. De parte de la comunidad ahmadiyya, ¿cuál es el mensaje? Pues en la comunidad ahmadiyya el mensaje principal es, bueno, llevar el mensaje del Islam, el mensaje correcto del Islam, que no es más que la unicidad de Dios, es un mensaje de paz y ser tolerante. Parte de llevar el mensaje de paz es empezar a ser tolerante con las demás personas,
para poder llevar el mensaje correcto, porque no voy a pretender yo que entiendan mi ideología, ¿verdad? Que comprendan mi fe si yo no voy a comprender a las demás personas. Porque entonces lo único que voy a crear yo es una confrontación al querer explicar yo mi punto de vista. Entonces sí, realmente es un poco difícil porque la gente en nuestra sociedad es muy intolerante a muchas cosas, a muchas cosas, y el ser uno el que ponga el que dé ese primer paso de tolerancia sí es un poco difícil, porque Claro. hay gente que no espera, que no te pregunta esperando que le des una explicación, sino esperando una confrontación. Claro. Entonces sí es un poco difícil, pero a mí me encanta que me pregunten, ya sea porque estén pensando en confrontación o que de verdad le expliques. Sí he tenido algunas experiencias difíciles con gente que me ha costado ser tolerante, pero que al final escuchan, y eso es bastante, ¿verdad? Aunque no las personas no se conviertan, pero el simple hecho de que escuchen el mensaje de primera mano de quien realmente, en este caso no tanto como, no sé por qué, falta bastante por conocer, pero sí de primera mano de un musulmán sí es bien importante, porque no es lo mismo lo que ven en los medios o lo que leen en diarios amarillistas que lo que realmente un musulmán puede enseñarles. Claro. Bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Ya una última pregunta. ¿Tú crees que la gente está interesándose cada vez más por el Islam? Sí pienso que sí hay un interés, tal vez no masivo, pero sí pienso que hay gente que tiene verdadero temor de Dios, y hay gente que es intelectual, podríamos decirlo, que lee un poquito más, que no se queda solamente con el Islam que le presentan los medios. Y ese mismo morbo y amarillismo que crean los medios alrededor de la religión hace que mucha gente les despierte el interés y la curiosidad, ya sea porque les interese únicamente para saber un poquito más qué es. Y pues quién sabe, ¿verdad? Si de las personas que se toman el tiempo de investigar un poco más de lo que es el Islam, pues acepten el Islam como su forma de vida algún día. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Marta Gracias María. a ti, Yana. Bueno, pues ahora terminamos la entrevista y assalamu alaikum, la pasea con todos. Wa alaikum salam.